Germania es una obra escrita por el historiador romano Cornelio Tácito, en la que ofrece una mirada detallada y crítica a las tribus germánicas que vivían fuera de las fronteras del Imperio romano. Tácito, como romano, presenta a estos pueblos como un contraste vivo frente a las costumbres y corrupciones de Roma. A través de su relato, describe no solo las costumbres, creencias y organización social de los germanos, sino también sus virtudes, como la austeridad, la libertad y el sentido de honor, que a menudo los romanos consideraban ejemplares. La obra, aunque centrada en las tribus germánicas, es también una reflexión sobre la naturaleza humana y los ideales que las sociedades deben perseguir. Tácito nos invita a contemplar las virtudes que su propio imperio había perdido mientras sus vecinos conservaban. Capítulo 1. Introducción al mundo germánico. El vasto territorio que los romanos llamaron Germania se extendía como un misterioso y agreste paisaje al norte de los límites del imperio. Lejos de la elegancia y la sofisticación de Roma, donde la civilización se adornaba con el lujo y la disciplina, Germania representaba un mundo de naturaleza salvaje, fértil, pero desordenado en la percepción romana. Era una tierra sin los templos majestuosos que enorgullecían a las ciudades del imperio, sin las grandes avenidas ni las estructuras monumentales que reflejaban la grandeza romana. Aquí, el tiempo parecía moverse al ritmo de los ciclos inmutables de la naturaleza. El invierno con su silencio mortal, el verano vibrante de vida y el otoño, rico en frutos y cosechas. El río Rin, inmenso y poderoso, cortaba el paisaje como un manto azul que separaba el mundo romano del mundo bárbaro. Los germanos, como una etnia que nunca había sido conquistada completamente, seguían siendo una presencia enigmática, tanto fascinante como peligrosa para los romanos. Para Tácito, que escribía sobre ellos en su obra Germania, su mundo era un reflejo de los ideales y los defectos humanos más fundamentales. A través de sus ojos, la vastedad de la región y las peculiaridades de sus habitantes se convierten en un relato más que de geografía, en una crítica sutil a la Roma de su tiempo. Los germanos no vivían en ciudades ordenadas. En cambio, sus aldeas estaban dispersas por las frías y oscuras extensiones del bosque, donde cada árbol parecía tener una historia y cada rincón estaba marcado por el paso de los siglos. Los asentamientos, aunque modestos, estaban distribuidos de manera que aprovechaban al máximo los recursos naturales del entorno: los bosques para la caza y la madera, los ríos para el comercio y la pesca, las llanuras para los cultivos. En este mundo sin grandes fortificaciones, las murallas invisibles eran las que los propios germanos levantaban con su valor y sus costumbres profundamente arraigadas. En las palabras de Tácito, Germania no era solo una región, era una cultura que vivía y respiraba de acuerdo con leyes no escritas, impuestas por la naturaleza y por los propios hombres. Tácito empieza su narración destacando una característica que resultaba sobresaliente para los romanos: la independencia y la valentía de los pueblos germanos. En sus tierras, las comunidades tribales gobernaban con una estructura de autoridad completamente diferente a la de Roma, sin emperadores ni senadores, pero con una organización que, si bien rudimentaria, era sólida. Los líderes no eran designados por nacimiento, sino por su habilidad para liderar, por su capacidad para luchar y por su sabiduría para guiar a sus pueblos en tiempos de paz y guerra. Así, los germanos parecían vivir bajo un principio de meritocracia salvaje, donde el valor en batalla era la única moneda que dictaba el respeto. Las mujeres, tan centrales en muchas culturas antiguas, también jugaban un rol distinto en Germania. Tácito describe con respeto la posición de la mujer en estas sociedades, que no solo se encargaban del hogar, sino que también eran partícipes de la vida política y social. Aunque no ejercían el poder de manera formal, su influencia era evidente, especialmente en tiempos de guerra, cuando podían tomar decisiones cruciales y sostener la moral de las tropas. En este sentido, Tácito presenta una sociedad en la que las mujeres, a pesar de no estar sujetas a las mismas reglas que las mujeres romanas, tenían una dignidad propia, algo que contrasta marcadamente con la creciente decadencia que él percibía en la Roma imperial. En cuanto a las creencias y la religión, los germanos se mantenían firmes en su vínculo con los dioses, pero de una forma que para los romanos parecía primitiva y simple. No adoraban templos elaborados ni realizaban grandes sacrificios en altar de oro, sino que sus dioses habitaban en el viento, en los árboles, en los ríos. La naturaleza misma era el templo de los germanos. A través de estos cultos, los pueblos germánicos mantenían un respeto profundo por su tierra y sus ancestros, algo que contrastaba con el materialismo de los romanos, quienes construían en mármol lo que los germanos veneraban en madera. Este modo de vida, aunque austero,
mantenía a los germanos profundamente conectados con los ciclos naturales, con los valores de la comunidad y con una disciplina que los hacía temibles como guerreros. A medida que Tácito continúa con su relato, nos invita a reflexionar sobre cómo, en el fondo, los germanos representaban una vida más sencilla, pero también más difícil. Si bien carecían de las comodidades de Roma, vivían con una pureza que los romanos, en su desmesurado afán de lujo y sofisticación, ya no podían comprender. Este contraste entre Roma y Germania no es solo una cuestión de geografía o costumbres, sino una reflexión sobre las distintas formas de vivir y el sentido mismo de la civilización. Tácito nos muestra, con una mirada distante pero cautivada, la nobleza y la brutalidad de los germanos. Al mismo tiempo, su texto se convierte en una especie de alegoría del ideal romano perdido, una crítica velada a las costumbres decadentes de la Roma de su tiempo. La sociedad romana, esclava de sus propias instituciones y lujos, parecía haber olvidado los valores de pureza, disciplina y sacrificio que los germanos aún conservaban. En este primer capítulo, Germania de Tácito no solo se presenta como un retrato de un pueblo lejano, sino también como una reflexión sobre lo que los romanos habían dejado atrás. La austeridad de los germanos, su cercanía con la naturaleza y su destreza militar se convierten en un espejo de las virtudes que Roma ya no era capaz de mantener. Y así, en la sencilla descripción de los germanos, Tácito nos invita a mirar hacia adentro, a cuestionar los fundamentos de su propia civilización y, quizás, a lamentar lo que se ha perdido en el camino. Capítulo 2. La vida social y política de los germanos. La vida social y política de los pueblos germánicos, tan ajena y distante de la organización romana, se presenta ante los ojos de Tácito como un mundo que, a pesar de su aparente simplicidad, encierra una profunda sabiduría. En este capítulo, el historiador romano no solo nos ofrece un análisis de la organización interna de las tribus germánicas, sino que, a través de su observación minuciosa, se adentra en la naturaleza misma de estos pueblos y sus costumbres, que para él, en muchos aspectos, eran un reflejo de lo que había sido la Roma de tiempos más virtuosos. Al mirar a los germanos, Tácito descubre una sociedad regida por el principio de la igualdad, en la que los nobles no se diferenciaban demasiado de los demás miembros de la comunidad. Este concepto de igualdad, que contrasta con las jerarquías romanas, es una de las características más notables que los pueblos germánicos compartían entre sí, independientemente de la diversidad de tribus. Las tribus germánicas no conocían una aristocracia hereditaria en el sentido romano, pues no se heredaba el poder de una familia o linaje, sino que los líderes eran elegidos en función de su valentía, su habilidad de liderazgo y su respeto dentro de la comunidad. Para los germanos, la nobleza no era algo que naciera con uno, sino que se ganaba a través de las acciones y el comportamiento. Tácito subraya que, a diferencia de la Roma imperial, donde la nobleza y la riqueza se asociaban con la opulencia y el lujo, los germanos vivían de acuerdo con una serie de valores que reflejaban su profundo respeto por la austeridad y la lucha. Esta meritocracia primitiva, aunque ruda, era una forma de democracia que dependía del individuo y no de su linaje. Para Tácito, este modelo era una suerte de ideal, una especie de antítesis de la corrupción de Roma, que con el tiempo se había envenenado con el poder del dinero y la intriga política. Los líderes germánicos, por tanto, no eran figuras absolutas, sino que eran elegidos por sus méritos en combate, y en ocasiones, incluso por su habilidad para mantener la paz y el orden en tiempos difíciles. Sin embargo, Tácito señala que, aunque estos líderes eran respetados, su poder no era total ni irrevocable. A diferencia de los emperadores romanos, que ejercían su autoridad con una férrea mano de hierro, los caudillos germánicos debían ganarse la confianza de su gente constantemente, siendo este un principio de constante renovación y flexibilidad que difería de las rígidas estructuras políticas romanas. Las asambleas populares eran el centro de la vida política germánica. Los hombres libres se reunían en campos abiertos, bajo el cielo abierto, donde discutían y decidían sobre los asuntos importantes. Aquí, cada voz era escuchada, y aunque los líderes tenían un peso considerable en las decisiones, el pueblo en su conjunto tenía un poder significativo en la toma de decisiones. A menudo, el debate estaba marcado por la oratoria y la elocuencia, pues la habilidad de hablar con elocuencia y persuasión era muy valorada entre los germanos, algo que Tácito observa como un contraste con la rigidez de las estructuras políticas de Roma, donde el poder estaba concentrado en manos de pocos y las decisiones eran tomadas en los palacios imperiales, lejos del pueblo. Es curioso cómo, según Tácito, la guerra y la lucha eran la principal esfera donde los germanos manifestaban sus valores de unidad y cohesión.
Mientras que en Roma la guerra se había convertido en una empresa profesional y reglamentada, en Germania la guerra era vista como un acto de honor y justicia. Los germanos no eran soldados profesionales, como los romanos, sino guerreros por naturaleza, y la lucha era vista como un medio para proteger su libertad, su honor y su tierra. La guerra no solo servía como una forma de defenderse contra amenazas externas, sino también como un medio para consolidar su unidad interna. Cada guerra ganada aumentaba la fama del líder y de la tribu, y fortalecía el vínculo entre los miembros de la comunidad. En este capítulo, Tácito también destaca una de las instituciones más características de la sociedad germánica, la comitatus, o el vínculo entre un líder y sus seguidores más cercanos, quienes le debían lealtad no solo por su rango, sino por su bondad y su capacidad para liderar con sabiduría y coraje. Este lazo no era simplemente una cuestión de obediencia, sino de afecto y respeto mutuo. El líder que no cumplía con sus deberes hacia sus seguidores perdía su respeto, y su poder se desmoronaba rápidamente. De igual manera, los seguidores de un líder germánico no eran simples súbditos, sino que eran compañeros, y la relación entre ellos era una de mutuo beneficio, basada en la reciprocidad. El concepto de la comitatus germánica refleja una visión profundamente humanista del liderazgo, donde el poder no se basa en el temor ni en la opresión, sino en la virtud del líder y la lealtad que inspira. Esto representa una enorme diferencia respecto a las relaciones de poder en Roma, donde los emperadores, a menudo rodeados de intrigas y conspiraciones, ejercían su poder con miedo, y donde la traición era una constante en los palacios imperiales. Para Tácito, la figura del líder germánico representa un ideal de nobleza y honor que, lamentablemente, parecía haberse perdido en Roma. A lo largo del capítulo, Tácito también describe con detalle la vida cotidiana de los germanos, su amor por la caza, el deporte y las celebraciones, que formaban parte esencial de su vida social. A pesar de la austeridad de su vida, los germanos sabían disfrutar de la camaradería y el bienestar que traía la victoria, celebrando con banquetes y danzas. Estas festividades, aunque sencillas, eran momentos de unión que fortalecían los lazos entre los miembros de la tribu. Tácito concluye este capítulo con una reflexión sobre cómo los germanos, a pesar de su rudeza y su aparente barbarie, vivían bajo una estructura que, en su visión, les confería una dignidad que Roma ya no poseía. El mundo romano, con sus intrincadas conspiraciones políticas, sus emperadores corruptos y sus ciudadanos sumidos en la opulencia y el lujo, parecía haber perdido los valores fundamentales que los germanos aún mantenían con firmeza: el respeto por la libertad, la justicia, la unidad y el honor. En este contraste entre Roma y Germania, Tácito no solo ofrece una visión de los germanos, sino que nos invita a cuestionar los propios valores de su civilización, marcada por la decadencia y la corrupción. Capítulo 3. Las creencias y religión de los germanos. A través de sus observaciones detalladas, Tácito va desentrañando la visión del mundo que poseían los germanos, un pueblo cuya religiosidad parecía profundamente ligada a la naturaleza y a la vida de las tribus. La espiritualidad germánica no se fundaba en templos elaborados ni en dogmas rígidos, sino que brotaba directamente de la conexión de la gente con los elementos naturales, los bosques densos, los ríos impetuosos y las montañas imponentes que se erguían como símbolos de poder y misterio en sus creencias. La religión de los germanos, según Tácito, era una mezcla de superstición primitiva y un sentido de lo divino profundamente arraigado en su vida cotidiana. No era necesario construir monumentos suntuosos para honrar a sus dioses. Los germanos veneraban a sus deidades en lugares de la naturaleza donde sentían que la presencia divina se manifestaba de manera palpable. Los bosques, especialmente aquellos lugares donde la vegetación era espesa y densa, eran considerados sagrados. Tácito señala que incluso los romanos, en ocasiones, sentían una extraña reverencia por estos lugares, como si en ellos estuviera presente una fuerza indomable que escapaba a su comprensión. En este capítulo, Tácito también se detiene en los dioses germánicos, mencionando a varios de ellos, aunque de manera algo general, debido a la falta de un sistema organizado de culto. Entre las deidades que destacan, señala a Tuisco, el dios originario, quien representa el principio primordial de la tierra y la creación. Este dios, según la mitología germánica, habría nacido de la tierra misma y habría dado origen a los pueblos germánicos. A Tácito le asombra la forma en que estas divinidades, en su simplicidad y rusticidad, se hallaban tan estrechamente vinculadas a las estaciones del año y a los ciclos naturales de la agricultura y la caza. Las divinidades no eran figuras abstractas o distantes, como en Roma, sino deidades casi personificadas en los elementos y fenómenos naturales.
Un aspecto fascinante que Tácito explora es el concepto germánico de la fatalidad o el destino, una noción que parecía tener un poder tan determinante en la vida de los germanos. Ellos creían que los hombres y mujeres de la tribu estaban predestinados a vivir según la voluntad de los dioses, y que su destino estaba determinado por fuerzas cósmicas, que ellos interpretaban como una especie de orden natural e inevitable. A través de sus oráculos, los druidas germánicos, personas de gran respeto dentro de las comunidades, transmitían a las tribus la voluntad de los dioses, que se manifestaba en forma de augurios o presagios, a menudo relacionados con los fenómenos naturales. Tácito describe con detenimiento los rituales que acompañaban estas creencias, y uno de los aspectos que más le llama la atención es el sacrificio humano. En algunas tribus germanas, se practicaba el sacrificio de prisioneros de guerra o incluso de aquellos que, por alguna razón, se consideraban culpables de ciertos crímenes. Este acto de sacrificio era percibido como una forma de ofrendar vidas humanas a los dioses para asegurar el bienestar de la comunidad o para pedir protección en tiempos de guerra. La muerte era, por lo tanto, una parte integral del ciclo natural y, como tal, se ofrecía a las divinidades con la esperanza de recibir favores divinos a cambio. La creencia en la vida después de la muerte también era importante para los germanos. Tácito relata cómo los germanos creían que el destino de cada guerrero dependía de su vida en batalla. Los más valientes, aquellos que caían luchando en combate, eran recibidos con honores en el Valhalla, el salón de los héroes, donde vivían eternamente, gozando de la compañía de los dioses y de una vida llena de festines y gloria. Este concepto, muy ligado a la cultura de la guerra y la lucha, les otorgaba una razón para vivir con valentía y morir sin miedo, pues el sacrificio en batalla era considerado el camino más honorable hacia la inmortalidad. Tácito menciona también la fascinación que los germanos tenían por los presagios y augurios. Era común que los líderes o caudillos consultaran a los druidas antes de tomar decisiones importantes, como lanzar una guerra o atravesar una región desconocida. Los augurios no solo se limitaban a observar aves o animales, sino que se extendían a cualquier señal que pudiera considerarse un mensaje de los dioses. Esta práctica de leer el futuro a través de símbolos naturales resultaba extraña y casi incomprensible para los romanos, quienes se apoyaban en una visión más racional y organizada de la política y la guerra. El sacrificio de animales también era una práctica común en los rituales religiosos germánicos, y los sacrificios se realizaban en lugares sagrados, especialmente en los bosques o cerca de los ríos. Estos animales, generalmente caballos, cerdos o vacas, eran ofrendados a las deidades para garantizar la prosperidad de las cosechas, el éxito en la caza o la protección contra los enemigos. La sangre derramada, el olor de los sacrificios y el fervor de los rituales transmitían una energía de unión y comunión con los dioses. El capítulo se cierra con una reflexión de Tácito acerca de la relación entre la religión de los germanos y su naturaleza guerrera. En su observación, Tácito señala que, a pesar de la simpleza de sus creencias, los germanos poseían un fuerte sentido de lo divino y lo sagrado que los hacía extraordinariamente valientes en la batalla. Para ellos, cada lucha no solo era una cuestión de honor y supervivencia, sino también una manifestación de su devoción a los dioses. En su sociedad, la guerra y la religión estaban indisolublemente unidas, y cada victoria era vista como una bendición divina que justificaba el sacrificio y la violencia. Tácito, con su mirada crítica, contempla cómo los germanos, a pesar de ser un pueblo aparentemente primitivo y salvaje, tienen una conexión profunda con los misterios de la vida y la muerte, un vínculo con el cosmos y la naturaleza que los hace, a su manera, mucho más conscientes de su lugar en el universo que los romanos, sumidos en su decadencia. En este contraste, Tácito presenta a los germanos no solo como bárbaros, sino como un pueblo que, a su manera, representa una forma más pura de espiritualidad, arraigada en la naturaleza, el sacrificio y el destino. Capítulo 4. La organización social y política de los germanos. En este capítulo, Tácito se adentra en las estructuras sociales de los germanos, un pueblo cuya organización política y social, aunque en apariencia rudimentaria, estaba basada en principios de justicia, honor y respeto mutuo, con una clara orientación hacia la equidad dentro de cada tribu. Para los romanos, la manera en que los germanos gestionaban sus sociedades resultaba extraña, si no casi incomprensible, pero Tácito, a través de su aguda observación, se esfuerza por desentrañar los elementos que sustentaban esa organización, revelando aspectos fundamentales de su identidad colectiva. La vida social de los germanos estaba centrada en la tribu, una unidad colectiva que era la piedra angular de su organización. A diferencia de las sociedades romanas,
que se regían por complejas instituciones políticas y una burocracia altamente desarrollada, los germanos se organizaban en una serie de tribus libres, cada una regida por un líder elegido según su valía en combate, su capacidad de persuasión y la confianza que inspiraba en los miembros de su comunidad. Tácito describe a estos líderes no como emperadores, sino como reyes o caudillos, cuya autoridad provenía de su habilidad para dirigir en la guerra y de su capacidad para mantener la cohesión dentro de su tribu. El sistema político de los germanos, aunque libre de la opresión de un poder centralizado, no carecía de orden. Tácito observa que el poder de los caudillos no era absoluto. En cada tribu, existían asambleas populares, en las que todos los hombres libres podían participar. En estas asambleas, se discutían los temas importantes que afectaban a la comunidad, como la declaración de guerra, la elección de líderes o la resolución de conflictos internos. En este sentido, Tácito subraya que el pueblo germano tenía un fuerte sentido de la democracia, aunque de una forma muy distinta a la de Roma. Las decisiones no se tomaban por decreto de una figura central, sino que surgían del consenso de los miembros más respetados y valientes de la tribu. Una de las características más fascinantes de la organización social germánica era la importancia otorgada al hombre libre. En este contexto, la libertad individual era un bien preciado y respetado. Tácito señala que los germanos valoraban enormemente la autonomía personal, y cualquier intento de someter a un hombre libre a la servidumbre o a la subordinación era visto como un acto profundamente deshonroso. Esta noción de libertad, a pesar de su crudeza, estaba profundamente vinculada a la igualdad dentro de la tribu. Las diferencias de riqueza y poder eran menos pronunciadas en las tribus germanas que en las de Roma, donde la élite dominaba con absoluta autoridad. El sistema de justicia de los germanos también resulta notable. Según Tácito, la justicia no era impuesta de manera abstracta o codificada en un conjunto de leyes formales, sino que era interpretada y aplicada por los líderes tribales. En lugar de tribunales complejos, los germanos resolvían los conflictos mediante juicios públicos, en los que la opinión de la tribu y el juicio moral de los miembros mayores de la comunidad tenían un peso crucial. Si bien Tácito advierte que este sistema podía parecer primitivo, también lo describe como eficaz, ya que la moral colectiva y el sentido de honor de los germanos funcionaban como un freno natural contra la injusticia. Los germanos no solo tenían una estructura política, sino que también mantenían una jerarquía social basada en la capacidad de los hombres para contribuir al bienestar de la tribu, ya sea a través de la guerra, la caza o la producción de alimentos. Los guerreros eran los más valorados dentro de la sociedad, pues eran ellos quienes defendían el honor y la independencia de la tribu. Tácito explica que, para los germanos, la lucha en el campo de batalla era la máxima expresión de virtud, y aquellos guerreros que demostraban valentía y destreza eran reverenciados por toda la comunidad. Otro aspecto relevante en la organización social de los germanos era el papel fundamental de las mujeres. Aunque la sociedad germánica estaba claramente dominada por los hombres, las mujeres gozaban de una considerable libertad dentro de la tribu. Tácito menciona que las mujeres germánicas eran valoradas por su capacidad para manejar los asuntos domésticos, pero también por su influencia en las decisiones familiares y tribales. No eran vistas como simples propiedades o sumisas, sino como figuras clave en la vida social y espiritual de la tribu. En algunos casos, las mujeres podían ejercer una gran influencia, incluso en la política, como se evidencia en las historias de mujeres guerreras que acompañaban a sus esposos en la batalla. En este capítulo, Tácito también aborda la forma en que los germanos organizaban sus recursos. La agricultura, si bien no era tan avanzada como en Roma, formaba la base de su economía. Sin embargo, a diferencia de los romanos, los germanos no construían grandes ciudades ni tenían una infraestructura monumental. Su economía era más simple, basada en el pastoreo, la caza y la agricultura en pequeña escala. Esta sencillez, según Tácito, era una característica que les confería una fortaleza única, pues no dependían de lujos ni riquezas materiales, sino de su capacidad para sobrevivir en el entorno natural. La vida en la tribu también estaba marcada por un profundo sentido de comunidad. La solidaridad entre los miembros de la tribu era esencial para su supervivencia. Tácito explica que en tiempos de guerra, los germanos se apoyaban mutuamente, compartían los bienes de manera equitativa y se cuidaban unos a otros con una lealtad inquebrantable. La lealtad al líder tribal y a la comunidad era vista como la mayor virtud, y cualquier traición era castigada severamente, a menudo con la muerte. Finalmente, Tácito concluye este capítulo reflexionando sobre la naturaleza de los germanos.
Aunque su sociedad no contaba con las instituciones y estructuras que habían hecho de Roma un imperio poderoso, los germanos poseían una fuerza interna que los hacía formidables. A través de su organización social basada en la libertad, la igualdad y el honor, y de su habilidad para resolver conflictos de manera comunitaria, los germanos demostraban ser un pueblo capaz de mantener su independencia y su cohesión en un mundo lleno de tensiones y conflictos. En su análisis, Tácito deja claro que la fuerza de los germanos no residía en su organización formal ni en sus riquezas, sino en su simpleza, su autosuficiencia y la conexión profunda que mantenían con sus valores y su tierra. Mientras que Roma estaba envuelta en la decadencia y la corrupción, los germanos representaban una fuerza renovadora, un pueblo que, a pesar de su primitividad aparente, mostraba una sabiduría y una cohesión social que desafiaban las normas de la civilización romana. Capítulo 5. Las costumbres religiosas de los germanos. En este capítulo, Tácito nos ofrece una visión profunda y detallada sobre las costumbres religiosas de los germanos, un pueblo cuya espiritualidad era tan elemental como sus costumbres sociales, pero igualmente significativa en la construcción de su identidad colectiva. Lejos de las elaboradas religiones y rituales de los romanos, la religión germánica era simple, directa, y profundamente conectada con la naturaleza. Los germanos, según Tácito, no buscaban una trascendencia compleja ni una teología abstracta, sino una espiritualidad que se manifestaba en su respeto y veneración por las fuerzas naturales que regían su vida diaria. Los germanos, de acuerdo con Tácito, no veneraban a una multitud de dioses, como los romanos, sino que su panteón estaba centrado en figuras poderosas que representaban las fuerzas primordiales de la naturaleza. Entre ellos, el dios más venerado era Wodan, conocido en la mitología nórdica como Odín. Wodan, el dios de la guerra, el conocimiento y la sabiduría, representaba la fuerza que guiaba a los germanos en la batalla, pero también la capacidad de adaptación y supervivencia frente a los desafíos de la naturaleza. Los sacrificios a Wodan eran comunes, y se realizaban para buscar su protección y favor en tiempos de guerra o necesidad. Otro de los dioses importantes en el panteón germánico era Thor, el dios del trueno, cuya imagen era poderosa y temida. Según Tácito, Thor era asociado con la protección de las tierras y las personas, y los germanos creían que su martillo, el Mjolnir, podía liberar al mundo de las fuerzas oscuras. Thor simbolizaba la fuerza bruta de la naturaleza, la lucha contra lo desconocido, y la resistencia a las fuerzas destructivas. Los germanos, en su vida diaria, invocaban a Thor para proteger sus hogares y sus cultivos, apelando a su poder para asegurar una buena cosecha o el bienestar de sus familias. Sin embargo, Tácito también destaca que los germanos no practicaban el culto a sus dioses de la misma manera que los romanos. En lugar de templos majestuosos y elaborados sacrificios, los rituales germanos se realizaban al aire libre, en bosques o junto a fuentes de agua, lugares que consideraban sagrados. Estos espacios naturales se entendían como moradas de los dioses, y las ceremonias eran simples, pero impregnadas de una profunda reverencia hacia la naturaleza. Los sacrificios consistían en ofrendas de animales, especialmente caballos, que eran considerados animales sagrados. En ocasiones, se realizaban sacrificios humanos, aunque Tácito señala que esto era raro y ocurría solo en momentos de extrema necesidad o crisis, como en la preparación para la guerra o durante periodos de gran dificultad. Los germanos no solo adoraban a sus dioses en tiempos de guerra o calamidad. También rendían homenaje a sus antepasados, quienes, según sus creencias, continuaban ejerciendo influencia sobre sus vidas. Los muertos eran enterrados con objetos que los acompañarían en su viaje al más allá, y las tumbas se construían con el mismo respeto que se otorgaba a los lugares sagrados. Tácito describe cómo los germanos se reunían alrededor de las tumbas de sus líderes caídos, llevando ofrendas y realizando cánticos en honor a su memoria. Para los germanos, la relación con sus ancestros no era un asunto del pasado, sino una conexión activa que influía en el presente. La espiritualidad germánica estaba también profundamente vinculada al concepto de destino. Los germanos creían en la inevitabilidad de los eventos, y esta creencia los llevaba a una actitud estoica frente a las adversidades. Según Tácito, los germanos no mostraban temor ante la muerte, ya que consideraban que ésta era solo el paso a otro nivel de existencia, donde su honor y coraje serían recompensados. La idea de morir en combate y alcanzar un lugar en el Valhalla, el Salón de los Caídos, era una de las aspiraciones más altas que un guerrero germánico podía tener. La muerte en la batalla era vista no como una pérdida, sino como un triunfo sobre la vida misma, un paso hacia la eternidad. A través de su relato,
Tácito también observa que los germanos no dependían de oráculos o augurios como los romanos. Mientras que en Roma se realizaban sacrificios complejos para adivinar el futuro o obtener favores divinos, los germanos se guiaban principalmente por su instinto y sus tradiciones. Las decisiones más importantes de la vida, como la guerra o la elección de un líder, no eran precedidas por rituales augurales, sino por la voluntad del pueblo y la confianza en su líder. Aunque los germanos creían en la influencia de lo sobrenatural, su fe era más práctica, enfocada en la protección y el sustento diario, en lugar de buscar un sentido trascendental para cada evento. En cuanto a la práctica religiosa cotidiana, Tácito señala que la vida religiosa de los germanos estaba muy arraigada en su cultura, aunque no de la forma tan ostentosa como en Roma. Los germanos no celebraban grandes festivales religiosos, sino que mantenían una devoción constante a través de pequeños rituales diarios y en comunidad. El sacrificio no era un acto único y grandioso, sino una práctica continua, algo que formaba parte de la vida diaria. La religión germánica, aunque austera y directa, también era un reflejo del carácter de este pueblo. Tácito, a lo largo de su relato, resalta cómo la fe germánica no estaba basada en la sumisión a dioses omnipotentes, sino en un entendimiento profundo de la naturaleza humana y sus limitaciones frente a las fuerzas incontrolables del mundo. Los germanos, en su relación con los dioses, eran guerreros y agricultores, profundamente enraizados en la tierra que habitaban y en los cielos que observaban. Sus dioses, por lo tanto, no eran abstractos, sino encarnaciones de las fuerzas mismas que moldeaban sus vidas. El capítulo concluye con una reflexión de Tácito sobre la relación entre la religión germánica y la sociedad romana. Mientras que los romanos, con su panteón de dioses y diosas, eran conocidos por su lujo y ritualismo, los germanos vivían una espiritualidad más directa, que reflejaba su estilo de vida simple pero firme. A pesar de las diferencias, Tácito destaca la dignidad y la fortaleza con que los germanos se mantenían firmes en su fe, un testimonio de la fortaleza de su carácter y la cohesión de su cultura. Capítulo 6. La estructura social de los germanos. En este capítulo, Tácito nos adentra en las complejidades de la estructura social de los germanos, un pueblo que, aunque lejano de las complejas jerarquías de Roma, mantenía una organización profundamente estructurada que regía tanto sus relaciones políticas como familiares. La sociedad germánica, en su esencia, estaba definida por una serie de principios simples pero profundamente arraigados: la libertad individual, el honor colectivo y la lealtad inquebrantable hacia la tribu y los dioses. No había lugar para la esclavitud en el sentido en que se entendía en Roma. Sin embargo, existían otras formas de servidumbre y sometimiento, aunque de distinta naturaleza. Tácito describe con detalle la vida de los guerreros germánicos, quienes, aunque reconocían la autoridad de los líderes, se mantenían profundamente conscientes de su libertad personal. Esta libertad, sin embargo, no implicaba caos o desorden. Los germanos vivían bajo la égida de una estructura tribal, donde el respeto por la jerarquía y las leyes no escritas garantizaba la estabilidad social. A diferencia de Roma, donde el poder estaba centralizado en manos de unos pocos, los germanos vivían en comunidades tribales, cada una gobernada por un jefe o líder, cuya autoridad era reforzada por el respeto y la confianza que inspiraba. El papel de los jefes o líderes tribales era fundamental, pues no solo se encargaban de la defensa y la organización de la tribu, sino que también eran los encargados de mantener la cohesión interna. Tácito señala que los jefes no gobernaban de manera autoritaria. Más bien, eran líderes elegidos por su habilidad en la guerra, su sabiduría y su capacidad para resolver disputas. En algunos casos, el liderazgo era hereditario, pero en otros, los jefes eran elegidos por la asamblea de los hombres libres, lo que subraya la importancia de la meritocracia en la sociedad germánica. El líder, por lo tanto, no era un monarca absoluto, sino un guía, un estratega y un hombre cuya principal cualidad era el respeto que lograba infundir en sus seguidores. La familia era el núcleo central de la sociedad germánica. Tácito describe cómo las relaciones familiares eran esenciales para el funcionamiento de la tribu, y cómo el honor de la familia estaba entrelazado con el honor de la tribu misma. En las familias germánicas, el patriarca tenía una autoridad considerable, pero esta autoridad estaba equilibrada por el respeto y la autonomía de los miembros adultos de la familia. Las mujeres, aunque no gozaban de la misma libertad que los hombres, disfrutaban de un respeto considerable, y Tácito señala que en las tribus germánicas no existía la misma opresión hacia las mujeres que en otras culturas. Las mujeres podían, en ciertas circunstancias, ejercer influencia, especialmente en los asuntos de la familia y la tribu, y en algunos casos,
las mujeres eran incluso líderes o consejeras de los hombres. El concepto de la guerra estaba intrínsecamente ligado a la estructura social. En la sociedad germánica, el guerrero era el modelo de virtud, y la guerra era considerada una extensión natural de la vida. Sin embargo, Tácito señala que no todos los miembros de la tribu eran guerreros. Existían clases de personas dedicadas a otras tareas, como la agricultura, la artesanía y el comercio, que también jugaban un papel esencial en la estabilidad de la tribu. Estas clases no gozaban del mismo prestigio que los guerreros, pero su trabajo era igualmente valorado por la comunidad. El poder de la asamblea tribal, o Ting, era un aspecto clave en la política germánica. Esta asamblea reunía a todos los hombres libres de la tribu, quienes discutían y decidían los asuntos importantes, tales como la guerra, las alianzas y la resolución de disputas. Tácito describe cómo, en estas asambleas, se debatían los temas con gran seriedad y se esperaba que todos los miembros participaran activamente. Las decisiones tomadas en la asamblea eran vinculantes, y aquellos que desobedecían o traicionaban los acuerdos tomados enfrentaban el ostracismo, o en algunos casos, la ejecución. Las costumbres jurídicas eran igualmente importantes en la sociedad germánica. Tácito observa cómo los germanos, a pesar de no tener leyes escritas, mantenían un sistema de justicia basado en la tradición y el sentido común. Los juicios eran públicos y se realizaban en presencia de toda la comunidad, lo que garantizaba que la resolución fuera imparcial. Los castigos, aunque severos en algunos casos, eran siempre proporcionales al delito cometido. La violencia, aunque parte de la vida cotidiana, no era tolerada sin razón, y las disputas se resolvían, cuando era posible, mediante el diálogo o el combate singular. La estructura social germánica también estaba marcada por la lealtad tribal. A pesar de la falta de un sistema político centralizado, los germanos mantenían una profunda lealtad hacia sus tribus y hacia sus líderes, lo que les otorgaba una cohesión interna formidable. Tácito destaca que esta lealtad no era ciega, sino que estaba basada en el respeto mutuo y la confianza. Un líder que traicionara a su gente o que no fuera capaz de protegerlos no duraría mucho en el poder, ya que la asamblea tribal podía destituirlo sin mayores problemas. El autor también observa que la posición de los germanos ante el poder era muy diferente a la de los romanos. Mientras que en Roma el poder estaba centralizado en el Senado y el emperador, en las tribus germánicas el poder era más difuso y compartido entre varias figuras de autoridad. Los jefes de tribu, aunque importantes, no eran dueños absolutos de sus pueblos. Los germanos valoraban la autonomía personal y la libertad, por lo que no toleraban fácilmente el abuso de poder. Al final del capítulo, Tácito reflexiona sobre la estructura social de los germanos y cómo ésta les permitía mantener una cohesión y una estabilidad notables, a pesar de la aparente simplicidad de su organización. Los germanos no dependían de un sistema burocrático complejo ni de un ejército profesional. Su fuerza residía en la solidaridad de la tribu, en la lealtad a su líder, y en el respeto profundo por las normas no escritas que gobernaban su vida. Este capítulo muestra cómo la vida de los germanos estaba determinada por una jerarquía social que, aunque no tan sofisticada como la de Roma, era profundamente eficaz y estaba estrechamente vinculada a su identidad colectiva. La ausencia de la centralización romana no significaba caos, sino que reflejaba una forma diferente de organización, más autónoma, y profundamente conectada con la naturaleza de la tribu. Capítulo 7. La religión de los germanos. El siguiente capítulo nos invita a adentrarnos en la espiritualidad y las creencias religiosas de los germanos, un pueblo cuya relación con lo divino no solo formaba parte de su vida cotidiana, sino que definía, en muchos aspectos, su identidad colectiva. Tácito dedica una atención minuciosa a los rituales, creencias y deidades que regían el cosmos germánico, con el objetivo de mostrarnos cómo esta religiosidad influía en sus costumbres, en su moral y en su forma de entender el mundo. La religión de los germanos, como apunta Tácito, estaba profundamente arraigada en la naturaleza. Los germanos veneraban a una vasta variedad de dioses y espíritus que representaban aspectos fundamentales del mundo natural: los bosques, los ríos, las montañas y el cielo. A diferencia de las religiones estructuradas de los romanos, los germanos no contaban con templos elaborados ni rituales institucionalizados, sino que su culto se realizaba en espacios al aire libre, en bosques sagrados o cerca de fuentes de agua, donde el contacto con la naturaleza era inquebrantable. Estos lugares, rodeados de misterio y de una fuerza primordial, eran los santuarios de los germanos, lugares donde la conexión con lo divino era directa, sin mediadores ni intermediarios.
En el corazón de su panteón se encontraba Wodan, el dios supremo, conocido también como Odín en otras culturas germánicas. Tácito nos habla de cómo Wodan era considerado el padre de los dioses y el protector de los guerreros. En una sociedad donde la guerra y la lucha eran esenciales para la supervivencia, Wodan era el protector de aquellos que morían en combate, asegurándoles un lugar en el Valhalla, el glorioso salón de los caídos. Este concepto de la vida después de la muerte, en la que los guerreros caídos eran honrados, habla de la centralidad de la guerra en la cultura germánica y de cómo la muerte no se veía como un fin, sino como una transición a una existencia más gloriosa. Al lado de Wodan, otras deidades desempeñaban papeles igualmente fundamentales. Tácito menciona a Thor, el dios del trueno, protector de la humanidad y de la agricultura, cuya fuerza era invencible. Los germanos temían su furia, pero también le rendían homenaje en momentos de necesidad, buscando su ayuda en tiempos de tormentas o catástrofes naturales. La relación entre los dioses y los germanos no era solo de veneración, sino también de temor reverencial. Los dioses eran entidades poderosas, cuyos caprichos podían alterar el destino de los hombres, por lo que la adoración a estas fuerzas naturales implicaba un constante esfuerzo por mantener el favor divino. Las prácticas religiosas eran simples pero efectivas. No se trataba de grandes ceremonias, sino de rituales cotidianos que integraban lo sagrado en la vida diaria. Tácito describe cómo los germanos ofrecían sacrificios a los dioses, especialmente antes de las batallas o cuando se enfrentaban a grandes desafíos. Estos sacrificios podían ser de animales, pero también, en ocasiones, de prisioneros de guerra, quienes eran ofrecidos en un acto de pura devoción, como un medio para apaciguar la ira de los dioses y garantizar el éxito en sus empresas. El sacrificio humano, aunque no una práctica habitual, era considerado la máxima ofrenda, y este ritual estremecedor subrayaba la seriedad con la que los germanos abordaban su relación con lo divino. Otro aspecto importante de la religión germánica era la creencia en los espíritus y las fuerzas sobrenaturales que habitaban el mundo. Tácito señala que los germanos eran muy conscientes de los poderes invisibles que rondaban el universo. Se creía en la existencia de seres elementales, como los espíritus de los árboles y los ríos, que podían influir en los acontecimientos del día a día. Esta animación del mundo natural reflejaba una visión del universo como algo vibrante, dinámico y lleno de presencias invisibles. La percepción de los germanos de que la naturaleza estaba impregnada de fuerzas divinas y espirituales daba forma a su cosmovisión y regulaba sus interacciones con el entorno. Cada elemento de la naturaleza tenía un significado profundo, y los germanos, en su humildad ante la majestuosidad del mundo natural, se esforzaban por vivir en armonía con él. La figura del sacerdote, aunque no tan central como en otras culturas, también existía entre los germanos. Tácito describe cómo los sacerdotes germánicos eran hombres sabios, poseedores de un conocimiento ancestral sobre los rituales y las tradiciones, pero no eran clérigos en el sentido romano. Los sacerdotes germánicos eran, en muchos casos, guerreros o líderes tribales que también desempeñaban funciones religiosas. Ellos eran los encargados de interpretar los augurios y las señales divinas, y su función era de vital importancia, ya que el bienestar de la tribu dependía en gran medida de su capacidad para asegurar el favor de los dioses. A pesar de la fuerte espiritualidad que definía la vida de los germanos, Tácito observa que no existía una moral religiosa formalizada como la que los romanos podían encontrar en sus cultos organizados. La moral germánica estaba más enfocada en el honor, la lealtad y el coraje, conceptos que se entrelazaban con las creencias religiosas. La relación entre lo divino y lo humano no se basaba en la obediencia estricta a un código moral, sino en la voluntad de los individuos de comportarse con honor y dignidad, manteniendo el equilibrio con las fuerzas de la naturaleza y los dioses. Este capítulo, profundo y revelador, nos muestra cómo la religión en la sociedad germánica no solo tenía un componente espiritual, sino que era una fuerza práctica que modelaba las conductas sociales, políticas y militares. Tácito no solo nos habla de un panteón de dioses y rituales, sino de una cosmovisión que influía en cada aspecto de la vida diaria, desde la guerra hasta la resolución de disputas, y de cómo los germanos concebían su destino en términos divinos, viendo en cada victoria y derrota un reflejo de la voluntad de los dioses. Capítulo 8. La organización social y política de los germanos. En este capítulo, Tácito se adentra en la estructura social y política que regía las tribus germánicas, un tema fundamental para entender cómo funcionaba su sociedad. La organización germánica era profundamente distinta a la de Roma, marcada por un sistema menos centralizado y más enfocado en el individualismo, la independencia de las tribus y el honor personal.
Sin embargo, aunque fragmentada en términos de poder central, su estructura social poseía una cohesión interna que le permitió perdurar a lo largo del tiempo. El punto de partida de Tácito para entender la política germánica es la figura del líder tribal. A diferencia de los emperadores romanos, cuyo poder se basaba en la dominación absoluta, el poder de los líderes germánicos no era absoluto ni hereditario, sino que dependía de la habilidad personal, la fuerza y el respeto que el líder generaba entre sus seguidores. Estos jefes, llamados reyes o duques, eran elegidos entre los mejores guerreros, aquellos que demostraban valentía y liderazgo en las batallas. La elección de un líder, sin embargo, no era una formalidad sino un reflejo del consenso entre los miembros de la tribu, quienes depositaban en el líder su confianza debido a su destreza militar y su capacidad para proveer seguridad. La posición de los líderes germánicos, entonces, estaba determinada en gran parte por el apoyo popular, y no por una jerarquía rígida. Esto implicaba que, si un líder perdía el respeto de su gente o fracasaba en la defensa de su pueblo, podía ser reemplazado sin mayores formalidades. Este sistema, aparentemente flexible, reflejaba un alto grado de autonomía de cada tribu, que mantenía su independencia y no se sometía fácilmente a una autoridad central. A diferencia de Roma, que era un imperio en expansión con una estructura de gobierno jerárquica, los germanos operaban como una confederación de tribus que, aunque unidas en ocasiones por intereses comunes, eran autónomas y con frecuencia en guerra entre sí. El sistema político germánico, según Tácito, se caracterizaba también por la importancia del consejo. Los jefes de familia o nobles, que pertenecían a las casas más distinguidas, eran responsables de tomar las decisiones más trascendentales para la tribu, en conjunto con el líder elegido. Estos consejos no solo estaban formados por los guerreros más destacados, sino que incluían a los ancianos, quienes con su sabiduría y experiencia guiaban a las generaciones más jóvenes. La decisión colectiva era fundamental para la toma de decisiones en temas como la guerra, la paz, el derecho y el bienestar de la tribu. A través de esta consulta, el sistema político germánico se mantenía como una mezcla de democracia y aristocracia, con un énfasis especial en la participación activa de todos los miembros importantes de la tribu. Un aspecto que Tácito resalta es la relación entre el guerrero y el líder. Los guerreros, que formaban la élite militar de la tribu, tenían un papel crucial en la configuración de la política germánica. Los germanos veneraban a sus guerreros como protectores de la tribu y como las figuras más honorables dentro de su sociedad. De hecho, uno de los valores más importantes para los germanos era el honor, algo que se ganaba no solo por la destreza en combate, sino también por la capacidad de ser leal a los compromisos y de actuar con generosidad y justicia dentro de la tribu. Por otro lado, la figura de la mujer en la sociedad germánica, según Tácito, era de gran respeto, aunque sus roles eran más limitados comparados con los de los hombres. Las mujeres en las tribus germánicas gozaban de una posición digna y a menudo se les encargaban responsabilidades como la gestión de los bienes familiares y la educación de los hijos. No obstante, la guerra era un dominio principalmente masculino, y el poder de las mujeres, aunque respetado, se mantenía dentro del ámbito familiar y de la tribu, sin acceso directo a la política o a la batalla. Las relaciones entre las tribus germanas eran, por lo general, tensas y volátiles. A pesar de sus estructuras similares, cada tribu actuaba de manera independiente, lo que ocasionaba frecuentes disputas territoriales y conflictos. La falta de una autoridad centralizada impedía la creación de un imperio unificado, lo que a menudo favorecía a Roma, que aprovechaba estas divisiones para expandir su poder sobre los pueblos germánicos. Es interesante cómo Tácito resalta la diferencia de mentalidad entre los germanos y los romanos. Mientras que Roma era una sociedad jerárquica, burocrática y centralizada, los germanos vivían en comunidades más horizontales y descentralizadas, donde la lealtad hacia el líder no estaba basada en la obligación, sino en el respeto mutuo y el honor ganado en el campo de batalla. Los germanos no confiaban en un poder que viniera de una estructura impersonal. Preferían la relación directa entre el líder y sus seguidores, donde la autoridad no era algo inherente al cargo, sino que debía ser conquistado constantemente. Tácito también menciona las instituciones militares de los germanos. Los germanos no eran un pueblo sedentario ni organizado como las legiones romanas, pero su capacidad para realizar guerras relámpago y ataques rápidos era bien conocida. La guerra para los germanos no era solo una cuestión de expansión territorial, sino una manera de ganar gloria personal y tributo para su tribu. Los líderes germánicos a menudo eran elegidos no solo por sus habilidades tácticas, sino también por su capacidad para liderar en combate y mantener la cohesión entre sus seguidores.
Este capítulo ofrece un vívido retrato de una sociedad donde el honor, la valentía y la sabiduría política eran los pilares fundamentales. La autonomía de las tribus germánicas, su forma de organización basada en consejos y la preeminencia de los guerreros reflejan una mentalidad que, aunque primitiva comparada con la de Roma, estaba profundamente enraizada en una relación personal entre los líderes y sus pueblos, algo que definía la cohesión de las tribus y su capacidad para resistir a las potencias extranjeras. Capítulo 9. Las creencias religiosas de los germanos. En este capítulo, Tácito dirige su atención hacia un aspecto esencial de la vida de los pueblos germánicos, sus creencias religiosas. El autor, conocido por su estilo analítico y profundo, se adentra en la comprensión de cómo los germanos vivían su espiritualidad, cómo sus dioses y rituales marcaban su comportamiento y organizaban sus vidas. Las creencias religiosas, como Tácito las describe, son un reflejo de la conexión profunda que estos pueblos sentían con la naturaleza y el cosmos, una visión del mundo que se distanciaba de la cosmopolita Roma, que en su apogeo se había alejado de la espiritualidad primitiva. Tácito destaca que, en los pueblos germánicos, la religión no estaba organizada en torno a templos fastuosos ni sacerdotes de influencia política, como en Roma. La espiritualidad germánica era, más bien, una mezcla de ritos naturales, reverencia por las fuerzas invisibles de la naturaleza y un profundo respeto por las fuerzas primigenias del universo. Los germanos, aunque de manera sencilla, rendían culto a sus dioses en espacios al aire libre, en los bosques, los montes y los ríos, lugares que se percibían como sagrados. Estos sitios, llenos de misterio y misticismo, eran considerados el hogar de las divinidades y eran, en sí mismos, símbolos del poder y la presencia de lo divino. Las deidades germanas eran diversas, pero todas representaban aspectos fundamentales de la existencia humana. Algunos de los dioses más conocidos entre las tribus germanas eran Tyr, el dios de la guerra, Donar, el dios del trueno, Freya, la diosa del amor y la fertilidad, y Wotan, el dios supremo de la sabiduría y la muerte. Sin embargo, Tácito no hace una exhaustiva exposición de cada uno de estos dioses. Más bien, se centra en cómo la adoración de estas deidades estaba impregnada en la vida cotidiana de los germanos, de qué manera influía en su moral, sus decisiones y su comportamiento. Uno de los aspectos más destacados en la religiosidad germánica era su relación directa con el destino. Tácito señala que, para los germanos, el destino era inquebrantable y estaba regido por las divinidades. Aceptar el destino era una de las bases de su filosofía de vida, y este concepto de fatalismo se reflejaba en su visión de la vida y la muerte. La muerte no era vista como el fin, sino como un paso hacia el más allá, donde los valientes guerreros serían recibidos en el Valhalla, el salón de los héroes, gobernado por el dios Wotan. Esta creencia proporcionaba a los guerreros germánicos un sentido de trascendencia y honor, ya que su vida terrenal no se limitaba al presente, sino que estaba destinada a alcanzar la gloria eterna si morían con valentía en el campo de batalla. Tácito también menciona la figura de los druidas y los sacerdotes, que, aunque no eran tan numerosos ni tan poderosos como en otras culturas, jugaban un papel importante en la mediación entre los hombres y los dioses. Los druidas, más que sacerdotes de culto, eran sabios y consejeros que actuaban como intermediarios entre la tierra y el cielo. Se encargaban de interpretar los augurios y de guiar a las tribus en momentos cruciales, como las batallas o las decisiones políticas importantes. Su conexión con la naturaleza y la sabiduría ancestral les otorgaba un estatus elevado dentro de la tribu, pero su poder no era absoluto ni centralizado, como sucedía en Roma, sino que dependía del respeto que los miembros de la tribu les otorgaban. Uno de los rituales más significativos de los pueblos germanos, según Tácito, era la práctica de los sacrificios. Estos sacrificios, que podían ser tanto animales como humanos, se realizaban para apaciguar a los dioses o para garantizar la victoria en la guerra. Tácito describe cómo estos sacrificios se realizaban de forma pública, ante la multitud, y cómo la sangre derramada simbolizaba la conexión entre los seres humanos y lo divino. La violencia ritualizada no se veía como algo cruel, sino como una forma de honrar a los dioses, de cumplir con las exigencias del destino y de fortalecer el vínculo entre la tribu y las fuerzas invisibles que gobernaban el universo. El hecho de que los germanos no construyeran templos fastuosos ni desarrollaran una religión institucionalizada, como sucedía en Roma, no significaba que su fe fuera menos profunda o intensa. Por el contrario, Tácito subraya que la relación de los germanos con sus dioses era directa y sin mediación, lo que les otorgaba una pureza espiritual. No necesitaban de la arquitectura monumental ni de los rituales elaborados para sentirse cerca de lo divino,
su fe estaba conectada a los elementos naturales y a la fuerza de la voluntad humana, lo que hacía que la relación entre los hombres y los dioses fuera más inmediata y visceral. Este aspecto de la religiosidad germánica, según Tácito, también se reflejaba en la vida diaria. La naturaleza era una parte integral de su concepción espiritual. Los árboles, los ríos, las montañas, todos eran vistos como moradas de los dioses, y los germanos tomaban precauciones para no profanar estos espacios sagrados. No era raro que las tribus germanas consideraran ciertos bosques o ríos como lugares de poder, donde los hombres podían encontrar respuestas a sus dudas o recibir visiones divinas. A lo largo del capítulo, Tácito invita al lector a reflexionar sobre las diferencias entre la religión germánica y la romana. Mientras que Roma se había secularizado, con una religiosidad más formal y jerárquica, los germanos seguían manteniendo una conexión directa con lo divino, una conexión que reflejaba su visión del mundo como un lugar salvaje y lleno de fuerzas inexplicables, que solo podían ser comprendidas a través de la observación de la naturaleza y el respeto por el destino. Este capítulo no solo da una visión detallada de las creencias de los germanos, sino que también muestra cómo la religión era un elemento esencial que cohesionaba a las tribus, estableciendo un sistema de valores y comportamientos que los unían a pesar de su independencia y de las diferencias entre ellos. La espiritualidad germánica era tan fundamental como sus tradiciones guerreras, y ambos elementos se entrelazaban de una manera que fortalecía la identidad y la cohesión del pueblo germánico. Capítulo 10. La organización social y política de los germanos. En este capítulo, Tácito profundiza en el sistema social y político que regía a los pueblos germánicos, un tema que refleja una clara oposición a la compleja y jerárquica estructura del Imperio romano. A través de su aguda observación, Tácito describe una organización que, a pesar de su aparente simplicidad, poseía una solidez interna y una eficacia particular en la gestión de las tribus. El autor subraya cómo los germanos no dependían de un sistema de gobierno centralizado, ni de estructuras de poder como las que existían en Roma, sino que seguían un modelo basado en la libertad, la equidad y la justicia directa. Tácito comienza explicando que las tribus germanas no se regían por un único gobierno o por una autoridad centralizada, como en Roma. En lugar de eso, la vida política se organizaba en torno a las asambleas, donde todos los hombres libres tenían derecho a participar. Estas asambleas, conocidas como Ting, eran el órgano principal de toma de decisiones y justicia, y representaban la esencia de la democracia germánica, aunque en su forma primitiva. Cada tribu se reunía periódicamente para debatir asuntos de guerra, paz y resolución de disputas internas. En estas asambleas, no existía una figura única con poder absoluto. La decisión final recaía sobre la colectividad, aunque la voz de los nobles y los líderes militares, llamados jarls, tenía un peso considerable. Este sistema de gobierno comunitario y asambleario, según Tácito, era un reflejo de la naturaleza misma del pueblo germánico, libre, indivisible y resistente a cualquier forma de despotismo. La sociedad germánica, por tanto, no tenía una estructura jerárquica en la que el poder estuviera concentrado en manos de un monarca o emperador. En cambio, la autoridad provenía de la participación directa de los ciudadanos en las decisiones colectivas, y los líderes eran elegidos por su capacidad de liderazgo y valentía en la batalla. En este sistema, no había lugar para la tiranía ni la opresión, ya que el concepto de libertad era primordial en la mentalidad germánica. Uno de los aspectos más interesantes de la organización política de los germanos que Tácito destaca es el papel fundamental de los líderes militares. Estos no eran reyes en el sentido romano, sino más bien comandantes que adquirían su poder mediante el respeto y la admiración de sus guerreros. El líder de una tribu germánica, el chieftain, tenía la responsabilidad de guiar a su gente en tiempos de guerra, pero también debía proteger sus derechos y garantizar el bienestar de la comunidad en tiempos de paz. Su poder no estaba basado en el linaje o en el derecho divino, como en Roma, sino en su habilidad para inspirar lealtad y cohesión entre sus seguidores. Tácito menciona que, en muchos casos, estos líderes eran seleccionados por méritos y habilidades personales, como su capacidad de liderazgo, valentía y astucia en la batalla. La valía en la guerra era uno de los factores determinantes para alcanzar el liderazgo, y por esta razón, los líderes germanos gozaban de un alto respeto entre sus seguidores, quienes los consideraban no solo guías en la lucha, sino también modelos de virtud y honor. A pesar de la aparente sencillez de este sistema, Tácito enfatiza que la organización política germánica tenía una solidez interna notable. No era necesaria una burocracia o un aparato estatal complejo para mantener la estabilidad social. Los germanos confiaban en la vigilancia mutua,
en el sentido de comunidad y en el cumplimiento de las leyes consuetudinarias. Las leyes no eran escritas, sino transmitidas de generación en generación por tradición oral, lo que aseguraba que las normas fundamentales de convivencia se mantuvieran vivas y se respetaran en toda la tribu. Este sistema de normas no solo regulaba las relaciones entre los miembros de la tribu, sino que también protegía la integridad de la comunidad frente a las amenazas externas. Además de las asambleas y la figura del líder militar, Tácito describe otros aspectos de la vida política y social que reforzaban la cohesión dentro de las tribus. Uno de los elementos clave de esta cohesión era el comitatus, un sistema de lealtad mutua entre el líder y sus seguidores. El líder no solo gobernaba, sino que se mantenía cercano a sus guerreros, compartiendo con ellos los riesgos de la batalla y recompensándolos con botines de guerra. A cambio, los guerreros juraban lealtad al líder, siguiendo sus órdenes y luchando a su lado en todas las circunstancias. Esta relación entre el líder y sus seguidores se basaba en un código de honor, que Tácito describe como esencial para la cohesión social y el bienestar de las tribus. La traición, la cobardía o la deslealtad eran considerados delitos graves, y cualquier infracción de este código podía llevar a la deshonra y el exilio. La lealtad, por lo tanto, no solo era un valor personal, sino también una base fundamental de la organización política germánica. El comitatus aseguraba que la unidad del grupo fuera inquebrantable, y la posición de liderazgo se mantenía únicamente mientras el líder demostrara que era digno de la confianza de sus seguidores. Otro aspecto crucial de la organización social de los germanos que Tácito menciona es el papel de las mujeres. Aunque las mujeres no tenían un poder formal en la política, su influencia dentro de la comunidad era significativa. Las mujeres eran responsables de la gestión del hogar y del bienestar de los hijos, y se les otorgaba un alto grado de respeto dentro de la sociedad. Tácito también hace referencia a la idea de que las mujeres germanas, en ciertos casos, podían desempeñar roles destacados en tiempos de guerra, como se puede ver en las leyendas de guerreras y diosas. Por último, Tácito concluye el capítulo subrayando una característica que, a su juicio, distinguía a los germanos de los romanos: la ausencia de corrupción política. Mientras que en Roma, el poder estaba frecuentemente manchado por la ambición personal, el soborno y la intriga, en las tribus germanas las decisiones políticas se tomaban de manera más transparente y justa, basadas en la igualdad y el respeto mutuo. Las tribus germanas no conocían la acumulación de riquezas a través del poder, ya que el bienestar común estaba por encima de los intereses individuales. Este capítulo ofrece una visión de la organización política de los germanos que refleja sus valores más profundos: la libertad, la equidad y la lealtad. Aunque el sistema germánico puede parecer primitivo en comparación con el orden sofisticado de Roma, Tácito resalta su eficacia y su capacidad para preservar la unidad de las tribus sin recurrir a la opresión o a la tiranía. En este sentido, la política germánica representaba una forma de vida más natural y directa, enraizada en la comunidad y en la libertad individual. Capítulo 11. La religión de los germanos. En este capítulo, Tácito se adentra en el mundo espiritual de los pueblos germánicos, un tema que, para muchos romanos, era objeto de fascinación y misterio. Los germanos, alejados de las grandes ciudades y del esplendor de las civilizaciones más avanzadas, mantenían una relación profundamente enraizada con lo divino, una relación que, según Tácito, era tanto simple como poderosa. A través de sus palabras, el historiador romano describe a los germanos como un pueblo cuyos dioses eran tanto manifestaciones de la naturaleza como símbolos de los valores y principios que regían sus vidas cotidianas. Tácito comienza describiendo la religión germánica como un culto al espíritu de la naturaleza. A diferencia de los dioses antropomórficos del panteón romano o griego, los germanos no adoraban a dioses con formas humanas, sino deidades asociadas con fuerzas naturales como el sol, la luna, los árboles, los ríos y las montañas. Las divinidades germanas no representaban virtudes abstractas o conceptos filosóficos, sino aspectos tangibles de la vida diaria, de la naturaleza que los rodeaba. La naturaleza misma era considerada sagrada, y los bosques, las fuentes y los lugares solitarios eran vistos como residencias de lo divino. Los germanos no tenían templos ni grandes rituales en el sentido romano. Su forma de adoración era más personal y conectada con el entorno natural. Los lugares de culto eran simples, y sus rituales eran sencillos pero intensos, realizados en plena naturaleza, lejos de las estructuras arquitectónicas impuestas por los romanos. Los árboles eran de particular importancia, y muchos de los cultos germánicos se celebraban en bosques sagrados, donde los árboles eran venerados como símbolos de la vida y la eternidad.
En estos lugares, la conexión con lo divino se daba a través de la contemplación y el respeto profundo por el mundo natural. Entre los dioses más importantes de la religión germánica, Tácito menciona a Wotan, Odin, el dios supremo, asociado con la sabiduría, la guerra y la muerte. Wotan era el líder de los dioses, y su influencia sobre los hombres se manifestaba principalmente en los campos de batalla, donde otorgaba la victoria a los guerreros más valientes. Los germanos creían que la muerte en combate era la forma más honorable de morir, ya que aquellos que caían en la batalla eran recibidos por Wotan en el Valhalla, un paraíso reservado para los guerreros más valientes. Este concepto del más allá, tan diferente al del mundo romano, reflejaba la visión germánica de la vida y la muerte como un ciclo continuo, marcado por la lucha, la honra y la muerte gloriosa. Tácito también menciona a Tyr, el dios de la guerra y la justicia, quien era invocado en los momentos de conflicto para asegurar la victoria de los suyos. La figura de Tyr refleja el carácter guerrero y la disciplina de los germanos, quienes, según el historiador romano, valoraban la lealtad, el honor y la valentía en la batalla por encima de todo. Tyr era un dios justo, y los germanos confiaban en él no solo para la guerra, sino también para resolver disputas y cuestiones de honor. Los sacrificios a Tyr se realizaban para pedir su ayuda en la lucha o para agradecerle por la victoria obtenida. Otro de los dioses mencionados por Tácito es Freya, la diosa del amor, la fertilidad y la belleza, pero también asociada con la magia y la muerte. Freya, en la mitología germánica, representaba tanto la vida como la muerte, la creación y la destrucción. Ella, como mujer fuerte y poderosa, simbolizaba la dualidad de la existencia, una fuerza que unía lo opuesto, lo masculino y lo femenino. Freya era también una diosa de la magia y de los secretos, capaz de otorgar poderes sobrenaturales a aquellos que la invocaban. Tácito, con su mirada crítica hacia los pueblos que consideraba bárbaros, también señala la ausencia de una moralidad estructurada en la religión germánica. Mientras que en Roma las deidades a menudo representaban principios éticos y morales claros, los dioses germanos, por su parte, no parecían buscar enseñar valores abstractos, sino más bien celebrar la vida tal como era, cruda, violenta y desafiante. Los germanos adoraban a dioses que entendían la naturaleza humana en su estado más primitivo, sin adornos ni idealizaciones. La religión germánica no se interesaba por conceptos abstractos como la virtud, sino que se centraba en la afirmación de la vida y la fuerza vital, en el impulso de lucha constante, tanto interna como externa. En cuanto a los rituales religiosos, Tácito describe la práctica del sacrificio, que era una parte importante de la religión germánica. Aunque los sacrificios no eran tan elaborados como los de Roma, se realizaban en momentos de gran necesidad o cuando se deseaba obtener la favorabilidad de los dioses. Los sacrificios eran frecuentemente animales, pero también se realizaban sacrificios humanos, aunque de manera más rara. Estos sacrificios, especialmente en tiempos de guerra, buscaban asegurar la protección de los dioses y obtener su bendición en la batalla. Los germanos creían que la sangre derramada en el sacrificio era una forma de atraer la favorabilidad divina, una conexión entre el mundo terrenal y lo espiritual. Tácito destaca también la importancia del rito de la adivinación, practicado por los sacerdotes y las figuras religiosas que, mediante la interpretación de los signos naturales o de la observación de los cielos, guiaban las decisiones políticas y militares de los germanos. Estos sacerdotes, conocidos como vates o seers, desempeñaban un papel crucial en la vida de la tribu, ya que sus interpretaciones de los augurios influían en las decisiones sobre cuándo ir a la guerra o cuándo firmar una paz. La adivinación era un medio para conectar el mundo de los humanos con el de los dioses, y los germanos confiaban en que sus líderes espirituales podían leer las señales de los dioses para guiar sus acciones. En conclusión, Tácito presenta la religión germánica como un sistema de creencias profundamente conectado con la naturaleza, la guerra y la muerte. Aunque distante de las sofisticadas religiones de Roma, la espiritualidad germánica poseía una fuerza primaria y visceral, que impregnaba todos los aspectos de la vida de los germanos. La conexión con lo divino era directa y tangible, una fuerza que se manifestaba en cada aspecto de la existencia, desde la lucha hasta el sacrificio, desde la naturaleza hasta la muerte. Esta visión religiosa no solo sustentaba la moral y la estructura social de los germanos, sino que también les confería una identidad única, profundamente arraigada en la naturaleza y la lucha por la supervivencia. Capítulo 12. La estructura social de los germanos. En este capítulo, Tácito se adentra en los aspectos fundamentales de la organización social de los germanos, un tema que despierta el interés de los romanos,
quienes observaban con asombro el orden aparentemente primitivo pero sorprendentemente efectivo de las tribus germánicas. Para Tácito, la estructura social de los germanos no solo era una clave para entender su modo de vida, sino también un reflejo de sus valores y su visión del mundo. En este sentido, la organización social germánica es retratada como una forma de vida que valora la independencia, el honor y la lealtad por encima de la jerarquía y el control. Tácito comienza describiendo la distribución social en las tribus germanas. A diferencia del sistema romano, con su marcada división entre clases, los germanos vivían en una sociedad que, aunque jerárquica en algunos aspectos, no estaba tan rígidamente estructurada. En términos generales, existía una nobleza guerrera, pero el concepto de nobleza no se basaba en el nacimiento o en la riqueza, sino en los méritos y logros de los individuos en combate. El honor y la habilidad en la guerra eran los factores determinantes para ascender en la sociedad germánica, y aquellos que destacaban en estas áreas recibían el respeto y la lealtad de sus compañeros. El liderazgo de las tribus germanas era, por tanto, una cuestión de mérito. Los jefes o líderes de las tribus, conocidos como duces o princes, no nacían con un derecho divino al poder como los monarcas romanos o egipcios. En cambio, eran elegidos por su habilidad para comandar en la batalla y por su capacidad para ganar la confianza de sus guerreros. Estos líderes no eran, por lo tanto, figuras autoritarias e inamovibles. Su autoridad dependía de su destreza como estrategas, de su capacidad para mantener la cohesión y la disciplina entre sus hombres, y de su habilidad para garantizar la victoria en los campos de batalla. Si un líder perdía la confianza de su gente o no lograba alcanzar el éxito en la guerra, rápidamente caía en el desprecio y podía ser destituido. La relación entre el líder y su gente era, en última instancia, una relación de respeto mutuo, y no un vínculo basado en el poder absoluto. Tácito también señala que, a pesar de la relativa flexibilidad en la estructura de liderazgo, había una serie de normas que regían la vida social de los germanos. La unidad de la tribu estaba basada en un sentido de comunidad y solidaridad, más que en la imposición de una autoridad centralizada. La propiedad de la tierra y los recursos era colectiva, y no existía una propiedad privada en el sentido romano de la palabra. La tierra, el bosque, las aguas y los pastos eran de todos, y la tribu tenía el derecho de administrar estos recursos de manera conjunta. Esta organización de la propiedad reflejaba la naturaleza profundamente cooperativa de las tribus germanas, donde cada miembro tenía un papel que desempeñar y una responsabilidad hacia su comunidad. La unidad de los germanos no se limitaba solo a su organización política. Tácito resalta la importancia de los vínculos familiares y la lealtad tribal, que eran pilares fundamentales de la vida social. Las relaciones familiares en las tribus germanas eran extremadamente importantes, y la familia era vista como la base de la sociedad. Sin embargo, la familia no se limitaba al núcleo familiar tal como lo concebían los romanos. La familia germánica se extendía a la tribu en su totalidad, de tal manera que los lazos de sangre y de honor unían a todos los miembros de una comunidad. Los germanos eran conocidos por su lealtad inquebrantable hacia sus familiares y tribus, y esta lealtad se extendía incluso a sus jefes, que eran considerados como figuras paternas dentro del grupo. Dentro de esta estructura social, las mujeres tenían un papel diferente al de sus contrapartes romanas. Tácito señala que, si bien las mujeres no ocupaban cargos de liderazgo o poder formal dentro de la tribu, gozaban de un respeto considerable y su rol era fundamental dentro de la familia y la tribu. La mujer germánica estaba encargada de la gestión del hogar y del bienestar de los niños, pero también era vista como un símbolo de la fertilidad y la continuidad de la tribu. En tiempos de guerra, las mujeres germanas desempeñaban un papel crucial al mantener el orden y la cohesión en sus comunidades, y algunas veces se les concedía la oportunidad de dirigir en la ausencia de los hombres. Uno de los elementos que más sorprende a Tácito es la libertad relativa que disfrutaban las mujeres en la sociedad germánica, en comparación con otras culturas contemporáneas. Las mujeres germánicas podían elegir a sus esposos, y el matrimonio no era considerado una transacción puramente económica o política, como ocurría en Roma. Esta libertad en las relaciones personales estaba vinculada a la visión germánica de la independencia y la autonomía individual, que se extendía a todos los aspectos de la vida, incluida la esfera privada. La relación de los germanos con la esclavitud es otro aspecto que Tácito destaca. Aunque existía la esclavitud en las tribus germánicas, no era tan prevalente ni tan sistemática como en Roma. Los esclavos en las tribus germanas no eran vistos como una clase inferior permanente, y en muchos casos,
Los esclavos podían obtener su libertad a través de la valentía en combate o mediante el pago de un rescate. Esta visión menos rígida de la esclavitud reflejaba la importancia que los germanos atribuían a la dignidad humana y a la capacidad de redención. Por último, Tácito describe las costumbres y el estilo de vida de los germanos, que vivían de manera austera y sencilla, en contraste con el lujo y la ostentación de los romanos. La vida diaria de los germanos estaba marcada por la lucha constante, ya sea en la guerra, la caza o la protección de sus tierras. La comida era simple, basada principalmente en carne, pan y productos lácteos, y la bebida más común era la cerveza. Los germanos vestían con ropas sencillas, hechas de pieles o de tejidos gruesos, adaptados a su entorno natural. La estructura social de los germanos, por lo tanto, refleja una cultura profundamente vinculada con la naturaleza, la lucha y el honor. En su organización, no existían las desigualdades extremas que caracterizaban al Imperio romano, y la unidad tribal se basaba en principios de solidaridad, lealtad y respeto mutuo. Los germanos, para Tácito, eran un pueblo que valoraba la libertad individual, la independencia y el orgullo de su comunidad por encima de todo. Capítulo 13. La religión y las creencias espirituales de los germanos. En este capítulo, Tácito explora una de las facetas más místicas y enigmáticas de la vida de los germanos, sus creencias religiosas y su relación con lo sobrenatural. Para los romanos, las religiones de las tribus germánicas representaban una paradoja. Mientras que el Imperio romano estaba imbuido de un profundo sincretismo, donde se rendía culto a numerosos dioses y se integraban cultos extranjeros, las religiones de los germanos eran percibidas como primitivas y, por ende, misteriosas. Tácito se sumerge en este tema, buscando desentrañar las raíces de las creencias de los germanos, sus dioses y sus prácticas espirituales. A diferencia de los romanos, que veneraban a los dioses a través de rituales elaborados, templos majestuosos y sacerdotes oficiales, la religión germánica era mucho más orgánica y vinculada a la naturaleza. Tácito señala que los germanos no tenían templos suntuosos ni rituales pomposos. Su culto era sencillo, directo y profundamente enraizado en la vida cotidiana. Los germanos rendían homenaje a sus dioses y espíritus de la naturaleza a través de sacrificios sencillos, como la quema de ofrendas en bosques sagrados, lo que indicaba su profundo respeto por la tierra y su creencia de que los dioses habitaban en los elementos naturales. La espiritualidad germánica estaba centrada en el culto de la naturaleza, especialmente en los bosques, que eran considerados lugares sagrados. Estos bosques, que ocupaban un lugar preeminente en las creencias germánicas, no eran solo refugios naturales, sino que se concebían como los morada de los dioses y los espíritus. Para los germanos, la naturaleza era un reflejo de lo divino, y cada árbol, cada río, cada montaña tenía un significado trascendental. Tácito describe con detalle cómo las tribus germanas realizaban rituales en estos lugares, venerando a sus dioses en silencio, rodeados de la magnificencia de los bosques, sin la intervención de templos o altares formales. Los dioses germánicos eran en su mayoría deidades de la guerra y la naturaleza, reflejo de la vida guerrera y tribal que definía la existencia de estas comunidades. Entre los principales dioses mencionados por Tácito se encuentra Wotan, el dios principal, que representaba la sabiduría, la guerra y la muerte. A su alrededor giraban otros dioses menores, como Donar, el dios del trueno, o Freyja, la diosa de la fertilidad y el amor. Estos dioses, aunque en número limitado, eran temidos y respetados por los germanos, quienes creían que sus victorias en combate y la protección de sus tierras dependían directamente de la benevolencia de estas divinidades. El dios Wotan, en particular, es presentado por Tácito como una figura que englobaba tanto la guerra como el destino. Los germanos, al ser una sociedad marcadamente guerrera, rendían culto a Wotan con la esperanza de recibir su protección en las batallas. Esta veneración, sin embargo, no se basaba en una simple devoción pasiva. Los germanos se veían a sí mismos como guerreros elegidos por los dioses para defender la tierra y mantener el honor de la tribu. La guerra era vista no solo como una necesidad de supervivencia, sino como una extensión de la voluntad divina. El acto de luchar en el campo de batalla no era solo un deber terrenal, sino una forma de rendir homenaje a los dioses y asegurar su favor. Una de las prácticas religiosas más destacadas entre los germanos era el sacrificio humano, que, aunque no era una constante en todas las tribus, formaba parte de ciertos rituales de guerra y de consagración a los dioses. Tácito describe cómo, en algunas ocasiones, los germanos sacrificaban prisioneros de guerra en honor a sus dioses, ofreciendo sus vidas para asegurar el éxito de sus propias batallas.
Estos sacrificios no se realizaban de forma masiva, pero se concebían como un medio para atraer la protección divina y garantizar el favor de los dioses en tiempos de conflicto. El concepto de la Valhalla, la morada de los héroes caídos, también es importante en las creencias germánicas, y Tácito lo menciona como parte del mito heroico que inspiraba a los guerreros. La Valhalla era un lugar celestial donde los guerreros que morían honorablemente en la batalla eran recibidos por los dioses, especialmente por Wotan, y podían continuar luchando en un reino eterno. Este concepto fortalecía la idea de que la muerte en combate no era el fin, sino una transición hacia una existencia gloriosa en el más allá, rodeado de los compañeros caídos y bajo la protección de los dioses. Otro aspecto fascinante que Tácito describe es la creencia en los vates, los hombres sabios y profetas que se consideraban intermediarios entre los dioses y los hombres. Estos vates, que a menudo eran mujeres, desempeñaban un papel esencial en la interpretación de los augurios y las señales divinas, y se les consultaba antes de las batallas o en momentos de incertidumbre. El vate tenía la capacidad de comunicarse con los dioses a través de visiones y oráculos, y su palabra era tomada con gran respeto. La figura del vate refleja la relación profunda entre los germanos y lo sobrenatural, así como su necesidad de encontrar guía y dirección en un mundo lleno de incertidumbre. La influencia de la religión germánica también se reflejaba en las costumbres diarias y en las decisiones políticas de las tribus. Los líderes tribales a menudo tomaban sus decisiones más importantes después de consultar a los vates o tras realizar rituales divinos, buscando la aprobación de los dioses para garantizar que sus acciones fueran legítimas. La religión no era un asunto aislado, sino que formaba parte integral de cada aspecto de la vida germánica, desde la guerra hasta las actividades cotidianas. Tácito también subraya cómo, a pesar de la fuerte conexión espiritual de los germanos con la naturaleza y sus dioses, no eran un pueblo completamente dominado por la superstición. A pesar de sus sacrificios y rituales, los germanos mantenían un sentido de autonomía y libertad individual que los romanos admiraban y, en muchos casos, envidiaban. Su religión, aunque centrada en lo sobrenatural, no restaba importancia a la virtud humana, la valentía y la capacidad de autogobernarse. Al concluir este capítulo, Tácito deja claro que, aunque la religión germánica podía parecer primitiva o bárbara desde la perspectiva romana, era un reflejo profundo de la relación del pueblo germano con la naturaleza, con los dioses y con el destino. Su espiritualidad no estaba alejada de su vida cotidiana, sino que formaba la base misma de su existencia y sus luchas. Los germanos, al venerar a sus dioses, no solo buscaban protección, sino también un significado profundo en sus vidas y en su conexión con el mundo que los rodeaba. Capítulo 14. La organización social y la vida cotidiana de los germanos. En este capítulo, Tácito ofrece una visión detallada de la vida cotidiana y la estructura social de las tribus germanas, un pueblo que vivía en un equilibrio perfecto entre la libertad individual y el sentido comunitario. La sociedad germánica, tal como la describe Tácito, era profundamente diferente de la romana, tanto en su organización política como en sus costumbres. Sin embargo, la admiración que los romanos sentían por la firmeza y el carácter de los germanos se debía en gran medida a su sistema social, que se basaba en principios de justicia y honor. A diferencia del Imperio romano, con su sistema centralizado de gobierno y complejas jerarquías, las tribus germanas no estaban sometidas a un poder único y absoluto. Cada tribu se organizaba en clanes y estaba dirigida por un jefe o líder elegido por sus méritos, generalmente un hombre valiente, justo y capaz de mantener la cohesión social. Este sistema, aunque no tan estructurado como el romano, permitía una gran flexibilidad y participación de todos los miembros en la toma de decisiones importantes, lo que confería a los germanos un sentido de autonomía y dignidad colectiva. Uno de los aspectos más destacados de la organización social germánica era la figura del Bajo Consejo, o Asamblea de los Libres, en la que todos los hombres libres de la tribu podían participar. Este consejo no solo servía para discutir temas importantes como la guerra o las alianzas, sino también para resolver disputas dentro de la comunidad. Cualquier miembro de la tribu podía llevar un caso ante el consejo, ya fuera un asunto relacionado con la propiedad, un agravio personal o una cuestión de honor. Esta práctica reflejaba el profundo sentido de justicia y equidad que regía las relaciones dentro de las tribus germanas. La participación en el consejo no estaba limitada a una élite, sino que cualquier hombre libre tenía derecho a expresar su opinión. Este sistema de asamblea directa brindaba a la sociedad germánica una profunda sensación de unidad y justicia, ya que la voz de cada individuo era escuchada y respetada. Aunque la figura del jefe tribal era central en la toma de decisiones,
su autoridad no era absoluta. El líder era elegido por su habilidad y su capacidad para tomar decisiones sabias, pero siempre debía ganarse la confianza y el respeto de su gente. La legitimidad de su poder provenía de su capacidad para mantener la paz y la unidad, más que de un derecho hereditario o un poder divino. Este modelo social también se reflejaba en las relaciones familiares y en el lugar que ocupaban las mujeres dentro de la comunidad. Tácito destaca que las mujeres en las tribus germanas, aunque no ejercían poder político en el mismo sentido que los hombres, disfrutaban de una gran libertad y respeto dentro de sus hogares y comunidades. Eran responsables de la crianza de los hijos y de la gestión de las casas, pero su papel no se limitaba a la esfera doméstica. Las mujeres germanas tenían una gran influencia en las decisiones familiares y podían ser consultadas en momentos de conflicto o dificultad. De hecho, en tiempos de guerra, algunas mujeres se destacaban como figuras valientes, tomando parte activa en la protección de sus hogares o animando a sus maridos e hijos a luchar por la tribu. En cuanto a la vida cotidiana, los germanos vivían en pequeñas aldeas rodeadas de bosques y campos, en armonía con la naturaleza que tan profundamente respetaban. La estructura de sus viviendas era sencilla, construidas con materiales naturales como la madera y el barro. Sin embargo, estas casas, aunque rudimentarias en comparación con las villas romanas, eran espacios seguros y acogedores donde las familias se reunían y compartían las alegrías y tristezas de la vida cotidiana. Las aldeas eran centros de convivencia y solidaridad, donde cada miembro de la tribu tenía un papel que desempeñar, ya fuera en la agricultura, en la caza o en la defensa del territorio. La agricultura era una actividad esencial para los germanos, y aunque no poseían las técnicas avanzadas de los romanos, su relación con la tierra era profunda y respetuosa. Cultivaban trigo, cebada y otros cereales, pero también dependían de la caza y la recolección de frutos silvestres para complementar su dieta. Tácito señala que los germanos no eran una sociedad de agricultores sedentarios, sino que practicaban una agricultura itinerante, moviéndose de un lugar a otro para permitir que la tierra se recuperara. Este enfoque, que respetaba los ciclos naturales, les permitía mantener un equilibrio entre sus necesidades y los recursos disponibles. En cuanto a la guerra, la vida militar era vista por los germanos no solo como una actividad defensiva, sino como una forma de vida. La guerra era una prueba de valentía, honor y unidad. Los hombres de las tribus germanas eran entrenados desde jóvenes para ser guerreros, y la lucha en el campo de batalla era un acto de prestigio, una forma de alcanzar la gloria y el reconocimiento. Sin embargo, la guerra no se libraba solo por el deseo de conquista, sino por la necesidad de proteger la tierra y los valores de la tribu. Los germanos tenían una relación especial con la guerra, en la que se fusionaban la devoción religiosa, la justicia y el honor. Tácito describe cómo, antes de las batallas, los germanos realizaban rituales y oraciones a sus dioses, pidiendo su protección y su favor en el combate. Los sacrificios y ofrendas eran una parte integral de estos rituales, y se creía que, si los dioses no eran satisfechos, la derrota sería inevitable. Esta conexión entre la guerra y la religión reflejaba la importancia que los germanos daban a la lucha como un acto sagrado. No solo se luchaba por la tribu, sino por los dioses y por el destino mismo. A pesar de esta devoción a la guerra, la vida diaria de los germanos no era completamente sombría ni belicosa. Tácito describe cómo, en los momentos de paz, la música, los bailes y las historias compartidas alrededor del fuego eran una parte importante de la vida social. Las tribus germanas celebraban festivales y banquetes en honor a sus victorias, y las historias de héroes y dioses se transmitían de generación en generación, enriqueciendo su cultura y fortaleciendo los lazos comunitarios. En este sentido, la vida de los germanos era un equilibrio constante entre lo guerrero y lo festivo, lo espiritual y lo mundano. La guerra, la justicia, la familia y la religión estaban entrelazados, y cada aspecto de la vida germánica estaba impregnado de un profundo sentido de honor, dignidad y respeto por la naturaleza y los dioses. En conclusión, la organización social y la vida cotidiana de los germanos, tal como las describe Tácito, ofrecen una visión profunda de una cultura marcada por la autonomía, la libertad y la justicia. A través de su sistema de consejos y su enfoque en la cooperación y el respeto mutuo, los germanos construyeron una sociedad basada en la confianza y la equidad. A pesar de sus diferencias con el Imperio Romano, los germanos compartían con ellos un profundo respeto por la virtud, el honor y la unidad. Esta visión de una sociedad en equilibrio, centrada en la familia, la comunidad y la naturaleza, es un testimonio de la capacidad de los pueblos germánicos para vivir de manera plena y significativa,
sin las complejidades del mundo romano. Capítulo 15. La relación con los romanos y el sentimiento de libertad. En este último capítulo de Germania, Tácito se adentra en el delicado tema de la relación de las tribus germanas con el poder romano. A través de sus palabras, no solo se observa una perspectiva histórica, sino que también se reflejan las tensiones filosóficas y sociales entre dos mundos que, aunque distintos, se entrelazaron profundamente durante las décadas de conflicto. Mientras los romanos veían en las tribus germanas un obstáculo para su expansión, los germanos, por su parte, mantenían una visión de Roma que se iba forjando lentamente, una mezcla de admiración, desconfianza y un deseo indomable de preservar su independencia. Tácito, quien escribe en una época en la que el Imperio romano ya había alcanzado su apogeo, parece utilizar la relación entre romanos y germanos como una especie de espejo que refleja las tensiones internas de la propia Roma. A través de las observaciones sobre los germanos, Tácito se pregunta si la fuerza imperial romana realmente ofrecía la libertad prometida o si, por el contrario, estaba construyendo un mundo de opresión y decadencia. En este sentido, el autor, al presentar a los germanos como un pueblo fuerte en sus tradiciones y principios, parece sugerir que hay algo que Roma ha perdido, una conexión vital con la libertad y la pureza que todavía existían en las tribus del norte. Los germanos, según Tácito, no buscaban la expansión o el dominio sobre otros pueblos, lo que los hacía diferentes a los romanos, cuyo poder crecía a través de la conquista. Para los germanos, el concepto de libertad no era solo un ideal abstracto, sino una forma de vida tangible, que implicaba la capacidad de decidir sobre sus propios destinos sin la interferencia de fuerzas externas. Mientras los romanos buscaban la expansión territorial y la riqueza, los germanos valoraban sobre todo la autonomía. Para ellos, la mayor riqueza era la libertad, un valor que se nutría de su conexión profunda con la naturaleza y de su estructura social, que les permitía vivir de acuerdo con sus principios y creencias, sin la corrupción que ya había comenzado a corroer a Roma. Tácito describe cómo, al enfrentarse a los romanos, las tribus germanas no lo hacían por ambición de poder, sino por un impulso más primitivo, más profundo, el deseo de proteger lo que consideraban suyo. La tierra que sus ancestros habían habitado durante siglos, la libertad que tanto valoraban y el honor de sus propios pueblos eran los verdaderos motivos que los impulsaban. La lucha contra Roma no era una lucha de conquista, sino una guerra defensiva por la preservación de su identidad, una batalla por seguir siendo ellos mismos en un mundo que comenzaba a ser definido por las grandes potencias imperiales. A lo largo de este capítulo, Tácito se enfoca en la valentía y el espíritu de los líderes germanos, aquellos hombres que entendían que no podían someterse a las demandas de Roma sin perder su esencia. Sin embargo, estos líderes no eran simplemente guerreros, eran hombres con una profunda visión filosófica de la vida, un entendimiento intuitivo de lo que significa ser libre. De hecho, Tácito destaca cómo los germanos, a pesar de su rudeza, mostraban una fuerte resistencia no solo en el campo de batalla, sino también en su vida cotidiana. Sus decisiones eran tomadas en conjunto, y las opiniones de todos los miembros de la tribu eran tenidas en cuenta, algo muy diferente del sistema romano de poder centralizado. En este contraste entre la vida romana y la vida germánica, Tácito revela un aspecto profundo de la cultura germánica, la importancia del consenso y de la participación directa de cada individuo en las decisiones de la comunidad. A pesar de que el sistema político germánico no era tan complejo ni tan sofisticado como el romano, sus miembros poseían un sentido innato de justicia y equidad, que los romanos habían ido perdiendo a medida que su imperio se expandía. Mientras Roma se encontraba atrapada en las maquinaciones de la política imperial, los germanos seguían siendo fieles a su principio básico de libertad. Pero, más allá de la lucha política, Tácito pone de relieve el contraste de los estilos de vida de ambos pueblos. Los romanos, con su lujo, sus monumentos grandiosos y sus filosofías elaboradas, parecían estar cada vez más alejados de las realidades más sencillas de la vida. Por el contrario, los germanos, que vivían en la austeridad de la naturaleza, construían sus casas con materiales simples y no se dejaban consumir por las complejidades del mundo exterior, parecían tener una relación más pura y directa con lo que verdaderamente importaba, la familia, la comunidad, la libertad. Y aunque Roma pudiera ostentar un poder militar abrumador, la independencia y la serenidad de los germanos parecían representar un tipo de riqueza que, para Tácito, los romanos ya no poseían. El capítulo culmina con una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad de las grandes civilizaciones ante la erosión de sus valores fundamentales. La expansión de Roma, aunque en principio parecía inevitable,
también traía consigo la decadencia de sus principios republicanos y la sobrecarga de un sistema imperial que ya no podía sostener la libertad de sus ciudadanos. Mientras Roma se expandía, se llenaba de riquezas, pero al mismo tiempo, el alma de su pueblo se desvanecía. Los germanos, por otro lado, aunque más humildes en su forma de vida, mantenían intactos los ideales de libertad, honor y comunidad. Con un tono de melancolía, Tácito deja entrever que, en la lucha entre los germanos y los romanos, no solo se libraba una batalla por la supremacía territorial, sino una batalla por el alma misma de la humanidad. La historia de los germanos es la historia de un pueblo que, a pesar de estar en desventaja, luchó para mantener su identidad frente a una Roma imperial que ya estaba perdiendo la suya. Y, al final, la grandeza de los germanos no se encontraba en sus victorias militares, sino en su capacidad de mantener intacto su corazón y su espíritu, mientras Roma comenzaba a desmoronarse bajo el peso de su propio poder. La última reflexión de Tácito, tan sombría como esperanzadora, nos invita a pensar en qué significa verdaderamente la libertad. Los germanos, al resistirse a la Roma imperial, no solo defendían su territorio, defendían su forma de ser, su forma de vivir, y su derecho a ser libres. En este sentido, las tribus germanas representan una resistencia no solo contra un imperio, sino contra la creciente deshumanización que acompaña a las grandes civilizaciones cuando pierden el rumbo. Y aunque Tácito escribe con una nostalgia palpable por la simplicidad de esa libertad, también nos deja con la pregunta de si, en algún momento, las grandes civilizaciones deberían mirar hacia los pueblos más pequeños para encontrar la verdad de lo que realmente importa. El capítulo termina con una sensación de pesar, pero también con un profundo respeto hacia el pueblo germánico, que, en su lucha por la libertad, nos recuerda que el verdadero poder no reside en la expansión imperial, sino en la capacidad de vivir con dignidad y honor, tal como lo hicieron las tribus germanas frente al vasto imperio romano. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Germania de Cornelio Tácito. Si te ha gustado este capítulo y quieres escuchar más sobre esta fascinante obra, no olvides suscribirte a nuestro canal de audiolibros. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias que nos conectan con el pasado y nos enseñan valiosas lecciones para el presente.